Vamos a hablar de los trastornos del pene y de la uretra masculina. En el contenido tenemos anomalías congénitas y trastornos adquiridos del pene y de la uretra masculina. En las anomalías congénitas del pene tenemos la penia, que es la ausencia congénita del pene, en donde la uretra se abre en el peritoneo o dentro del recto. El tratamiento es la castración y vaginoplastia más estrógenos. El megalopene. El pene crece rápidamente en la niñez, producido por un incremento en la producción de testosterona, por tumores de células intersticiales del testículo, hiperplasia o tumores de la corteza suprarrenal. El tratamiento es la corrección del problema de manera endocrina. El micropene es una anomalía muy común, en donde hay una deficiencia de testosterona y un escaso crecimiento del órgano, y el escroto puede estar comprometido. El tratamiento es el reemplazo de andrógenos, cuyo objetivo es proporcionar suficiente testosterona, estimular el crecimiento peniano y cierre de la epífisis, y se administra testosterona 25 miligramos vía oral cada 3 semanas, no más de 4 dosis. El tratamiento debe iniciarse el primer año de edad para intentar mantener el crecimiento genital con el crecimiento corporal. En las anomalías congénitas de la uretra tenemos la duplicación de la uretra. Es rara y las estructuras pueden ser completas e incompletas. Se recomienda la resección completa de una de las dos uretras. Tenemos también la estenosis uretral, que es una patología rara, se presenta en la fosa navicular y la uretra membranosa. En las estenosis graves van a causarse daño en la vejiga e hidronefrosis combinado con polaquiuria y urgencia. El diagnóstico se lo realiza a través de una urografía excretoria, una uretrografía excretoria de vaciado, que van a definir la elección y la extensión de la obstrucción. En pacientes que se sospecha de estenosis debe realizarse una citoscopía más uretroscopía. El tratamiento, cuando hay estenosis diafragmática, se va a responder a la dilatación mediante la uretrotomía visual. Cuando hay otra estenosis, se va a trabajar mediante visión directa. En el quirúrgico se realiza una uretroplastia anastomótica. En las válvulas uretrales posteriores, esta va a ser más común en recién nacidos y lactantes. Se afecta solo a 2 hombres. Las válvulas son pliegues mucosos que parecen membranas delgadas. En los datos clínicos, en los síntomas va a haber un chorro urinario malo intermitente que va a gotear, infección de vías urinarias, sepsis y en casos graves va a haber hidronefrosis. Va a haber una masa palpable en la línea media de la parte baja abdominal que es típica de una vejiga distendida. Las tumoraciones palpables en el flanco indican lo que es hidronefrosis. En los datos del laboratorio va a haber una azoemia y una mala capacidad de concentración del riñón. Se va a realizar lo que es examen de creatinina sérica, nitrógeno ureico sanguíneo y depuración de creatinina. En los datos radiológicos hay que realizar una cistouretrografía de vaciado que establece el diagnóstico de esta patología, una cistografía que muestra reflujo vésico urinario y una cistouretrografía de micción que va a mostrar la elongación. También se realiza una urografía excretora, en donde va a revelar una hidroureter e hidronefrosis. De la misma manera la ultrasonografía. Y la exploración instrumental se realiza la uretroscopía más citoscopía, que va a mostrar trabeculación vesical, celdillas y divertículos vesicales. El tratamiento se realiza una fulguración transuretral, cateterización, citoscopía, dilatación uretral, antibióticos más drenaje con catéter de vejiga y una corrección del desequilibrio hidroelectrolítico y una vesicostomía en pacientes con reflujo y displasia renal. En las válvulas uretrales anteriores es una anomalía congénita rara, donde va a haber una dilatación uretral y van a haber divertículos proximales a la válvula. Hay una incontinencia después de la micción y se realiza la cistouretrografía y la uretroscopía que muestran la lesión. En la fístula uretrorectales y vesicorrectales son raras, se asocian a ano imperforado y va a fallar la formación del tabique urorectal, que va a comunicar el recto y el tracto genitourinario. De esta manera el niño va a expulsar material fecal y gas a través del uretra, y si el ano no se ha desarrollado, la orina puede pasar a través del recto.
El diagnóstico se realiza a través de una citoscopía y panendoscopía que nos van a mostrar la abertura fistulosa. Debe ser abierto de inmediato cuando hay ano imperforado y fístula cerrada. Una colostomía sigmoidea temporal cuando el recto está muy alto y una cirugía definitiva. En las hipospadias se produce cuando la fusión de los pliegues uretrales es incompleta. El meato uretral se abre sobre la cara ventral del pene proximal a la punta del glande. Ocurre 1 de 300 niños y se debe a la administración de estrógenos y progesteronas durante el embarazo. Se clasifica según su localización en granular, subcoronal, distal, mediana, peniana proximal, pene escrotal, escrotal y perineal. En los datos clínicos va a haber una dificultad para dirigir el chorro de orina y va a haber una salpicadura. La curvatura del pene causa flexión ventral y arqueado del tallo peniano. En las hipospadias perineal, el vaciado debe ser de posición sentada y el meato hipospádico puede ser estenótico. En lo que es en los datos del laboratorio se debe realizar un frotis bucal y cariotipo para establecer el sexo genético. En la uretroscopía, citoscopía, debe verse los órganos sexuales masculinos si internamente se han desarrollado. La urografía excretoria para detectar anomalías congénitas adicionales de los riñones e uréteres. Y el diagnóstico diferencial, decimos que cualquier grado de hipospadias es una expresión de feminización. El tratamiento debe ser psicológico y debe repararse antes de la edad escolar, mediante una cirugía correctora de hipospadias más un enderezamiento del pene, mediante la eliminación del encortamiento ventral. El pronóstico después de la cirugía correctora, todos los pacientes son capaces de orinar de pie. Las epispadias tienen una incidencia de 1 en 120.000 hombres y de 1 en 450.000 mujeres. La uretra está desplazada dorsalmente. Se clasifica en glandular cuando la uretra se abre en la cara dorsal del glande, peniano cuando se localiza en la sínfisis púbica y penopúbica en la unión penopúbica y el pene, que tiene una ranura dorsal. El tratamiento requiere cirugía para eliminar la incontinencia y extender la uretra hasta el glande. Ahora vamos a hablar de los trastornos adquiridos del pene y de la uretra masculina, empezando con el priapismo, que es una erección prolongada dolorosa del pene, que es idiopática en el 60%, y el 40% es asociada a traumatismo peniano, médula espinal o uso de medicamentos. Hay de dos tipos, de alto flujo o no isquémico, que es secundario al traumatismo perineal, donde se lesionan las arterias penianas centrales y hay una pérdida de la regulación del flujo sanguíneo peniano. De bajo flujo o isquémico, en donde es una urgencia urológica y va a haber una obstrucción fisiológica del drenaje venoso, en donde se produce una acumulación de sangre en los cuerpos cavernosos. De esta manera produce una disfunción sexual. El tratamiento es la evacuación de la sangre sedimentada con una aguja. Debe retirarse múltiples cuñas de tejido con una aguja para crear una fístula interna. Y la disfunción eréctil es la peor secuela. En la enfermedad de Peyronie, esta es una induración plástica del pene, en donde hay una erección dolorosa, una curvatura del pene y una escasa erección distal. Hay una deformidad peniana que impide la penetración. En la exploración, el cuerpo del pene existe una placa densa palpable, fibrosa cerca de la línea media. Cuando es grave, hay una calcificación y una osificación. El tratamiento es la excisión de la placa con reemplazo del injerto dérmico o venoso. Hay que hacer prótesis peniana en los cuerpos cavernosos y una radioterapia e inyección de esteroides. En la fimosis, el prepucio está contraído y puede ser retraído contra el glande. Es causada por una infección crónica por mala higiene. El prepucio puede desarrollar cálculos o carcinoma de células escamosas a cualquier edad. Los síntomas presentan edema, eritema, hipersensibilidad del prepucio y presencia de secreción purulenta. La infección a tratarse debe ser con fármacos.
y una circuncisión después de controlar la infección. La parafimosis es cuando el prepucio, una vez que se retrae sobre el glande, no puede regresar a su posición. Se produce por inflamación crónica debajo del prepucio, lo que conduce a una contractura de la abertura prepucial y una formación de anillo de piel apretado. El anillo produce una congestión venosa que produce edema y crecimiento del glande. Se trata exprimiendo el glande durante 5 minutos. Reduce el edema tisular y el tamaño del glande. Debe administrarse antibióticos más la circuncisión después de la inflamación. La estenosis uretral es una enfermedad adquirida que se produce por traumatismos e infecciones. Son angosturas fibróticas compuestas de colágeno denso y fibroblastos. La fibrosis se extiende al cuerpo esponjoso y se restringe el flujo de orina, se dilata la uretra proximal y los conductos prostáticos. La prostatitis es una complicación. Se va a presentar en el cuadro clínico disminución del chorro, salpicadura, escurrimiento posmicción y una excreción uretral crónica, y se palpa una induración en las áreas de estenosis. En los datos de laboratorio se debe realizar una tasa del flujo urinario y un cultivo de orina. En los radiológicos, una uretrografía o cistouretrografía y una ultrasonografía que nos va a dar el diagnóstico de la estenosis. La exploración instrumental se realiza a través de una uretroscopía que se va a ayudar a visualizar la estenosis, y la ultrasonouretrografía que determina la extensión, localización y grado de cicatrización. El diagnóstico diferencial se le hace con una obstrucción prostática benigna o maligna y con un carcinoma uretral. Las complicaciones es prostatitis crónica, cistitis, infección de vías urinarias, divertículos, fístulas uretrocutáneas y abscesos periuretrales y carcinoma. En el tratamiento tenemos en las medidas específicas una dilatación que no es curativa. Se realiza una uretrotomía bajo visión directa endoscópica y una reconstrucción quirúrgica. También en las complicaciones, cuando hay infección de vías urinarias, el tratamiento es antibiótico más profilaxis a largo plazo, y cuando hay abscesos periuretrales se realiza drenaje más fármacos antibióticos. El pronóstico no se considera curada hasta que se observe 1 año después del tratamiento y las mediciones del flujo urinario y uretrografía. Hay que determinar la extensión de la obstrucción residual. Ahora vamos a hablar del condiloma acuminado uretral o llamado verrugas uretrales. Son raros y precedidos de lesiones sobre la piel. Son papilomas en forma de verrugas causados por el papilomavirus. Esto se contagia de una manera sexual, que es de manera directa. Se caracteriza porque hay manchas sanguinolentas en la uretra, tisuria, secreción uretral. A la exploración va a haber un papiloma pequeño protruyente y el 90% de las lesiones es en la uretra distal. El tratamiento en las lesiones del meato es la excisión a través de anestesia local más la fulguración. La meatomía es la excisión de las lesiones de la fosa navicular y de la uretra glandular. Cuando hay lesiones profundas, se va a realizar una fulguración con el rectoscopio, y el tratamiento con láser causa daño mínimo en la mucosa uretral. El tratamiento se lo realiza con fluorouracilo al 5% en solución o crema. Se coloca en la uretra por 20 minutos 2 veces a la semana por 5 semanas. Las lesiones se pueden infectar e ulcerarse, que estos nos van a sugerir de carcinoma. Y también puede existir un condiloma gigante. En las estenosis del meato uretral, estas son secundaria a dermatitis por amonio y después de una circuncisión, y se realiza una meatomía. Esta va a estar indicada cuando el calibre meatal es menos de 5 en niños menores de 10 años. Y la flebotrombosis peniana y oclusión linfática, cuando las venas superficiales y vasos linfáticos dorsales del cuerpo peniano se irritan e inflaman, que son secundarios a traumatismos. A la exploración va a haber una hipersensibilidad, induración y forma de cuerda en la parte distal del tallo peniano,
y esta se va a resolver de una manera espontánea. Gracias.